La primera vez que la viuda arrastró a sus hijos hacia esa boca fría de piedra de la cueva de la montaña. Ni siquiera los cuervos se movieron. No había viento, no había susurro, solo el crujido de sus botas sobre la tierra helada. Y los juicios silenciosos de los colonos que observaban desde el sendero. No le hablaron. No. Necesitaban hacerlo. La forma en que les dieron la espalda, la forma en que su risa se oyó después de que ella pasó decía lo suficiente. Su nombre era Miriam Vale, 33 años, viuda de un carpintero de ferrocarril cuyo cuerpo había sido enterrado sin ataúd después de que una viga le rompiera la espina dorsal en dos. No le quedaba nada de su marido salvo dos cosas. Un par de guantes forrados de lana, remendados con tendón y un pequeño hacha de mano, afitada en el filo y sus dos hijos, Lena, de 10 años y silenciosa como la caída de nieve, y Jacob, de 6, terco y con ojos muy abiertos, siempre olfateando el aire como un cachorro que no confiaba en el mundo ni un poco. Se mudaron a esa cueva no porque estuvieran locos, no porque ella se imaginara salvaje o bruja. Lo hicieron porque la cabaña que había intentado comprarla había tomado otra familia con más amigos y voces más altas. Y la siguiente cabaña, 3 paredes y sin techo, ya se había derrumbado bajo su propia vergüenza. No había otro lugar, solo la cueva. Así que Miriam no discutió con el destino. Envolvió a sus hijos más apretado en mantas, arrastró el carrito de mano fuera del sendero y desapareció en la piedra. La boca de la cueva bostezaba como una herida, cosida a medias por el tiempo. Dentro estaba húmedo, frío y olía a hierro y musgo. Pero era profunda, a 40 pies hacia adentro, la roca se abría más, formando una cámara que alguna vez podría haber albergado fogatas y historias de un pueblo más antiguo. Esa primera noche, con los niños acurrucados contra sus costillas, Miriam mantuvo la mano en el hacha. No por gatos monteses o lobos, sino porque conocía a los colonos. Algunos de ellos pensaban que las cuevas pertenecían a hombres que bebían demasiado o perdían la cabeza en la fiebre del oro. Una mujer que reclamaba una solo estaba tentando al peor tipo de visitante. La hicieron habitable. Al final de la primera semana, la entrada había sido bloqueada con una media pared de piedra y madera. El humo se elevaba por una grieta que cavaron más arriba con piedras y arcilla húmeda. Forró el interior con ramas de pino, atrapando calor y olor. Cuando los niños temblaban, hervía caldo de raíz y tuétano hasta que el aire se sentía espeso y cálido. Y siempre, cuando pasos pasaban cerca de las rocas de arriba, Miriam se quedaba quieta, escuchando con los ojos. Los colonos la llamaban el agujero de topo. Uno de ellos, Bart Crowley, incluso le ofreció piedad. Envuelta en insulto, cabalgó hasta él. Sendero, se inclinó desde su mula y gritó al viento. ¿Segura que no? ¿Quieres bajar y vivir con la gente? No hay vergüenza en pedir ayuda. Solo se ve muy triste desde aquí arriba. Eso es todo. Triste y frío. Ella no respondió. Solo apretó más la mano de su hija. Y presionó un paño húmedo contra la tos de Jacob. Esa fue la misma semana en que cayó la primera nieve. Suave y temprana, pero pesada como ceniza. Para diciembre, el sendero estaba enterrado en silencio. La tormenta de nieve no se anunció. No había cielo rojo.
No caída repentina del viento. Solo. Llegó. Una mañana sin aliento, la nieve cayó. Como algodón grueso y no paró. Los copos empezaron pequeños, pero al mediodía eran grandes, golpeando contra la cara de madera de la cueva y siseando en la grieta del fuego. Los colonos en el valle de abajo no pensaron que sería malo. Se burlaron del congelamiento temprano, bromearon sobre otro invierno perezoso. Habían abastecido sus cabañas como cualquier otro año. Algo de leña, no mucho. Yesca, y nada de reserva para agua una vez que los barriles se congelaran. Miriam, sin embargo, había observado a los animales. Había notado que las ardillas dejaban los árboles antes, los pájaros volando al sur en bandadas. Inquietas, desesperadas. Había pasado toda una semana recolectando y secando toda raíz que pudo, cortando leña con manos ampolladas, hasta que Jacob tuvo que dormir con sus guantes envueltos alrededor de sus pies. Ella sabía, así que cuando los vientos bajaron de las montañas y aullaron como lobo sin cuerpo, Miriam no rezó. Selló la cueva. Empacó las grietas con barro y pieles viejas. Cubierta el piso con ramas y crin de caballo. Y atrajo a los niños a su lado bajo la piel de búfalo que había cambiado por un solo pendiente de plata. 3 días pasaron, luego 5, luego 9. La cueva se mantuvo cálida. El humo se filtraba hacia arriba. La piedra retenía el calor como un horno. Lenta para calentarse, pero más lenta para liberarlo. El agua de las paredes goteaba en cuencos tallados. Pura y constante. El fuego nunca se apagó, y los niños ya no tosían. Cantaban suavemente. Jugaban con piñas y piedras y hacían sombras danzar contra las paredes. Afuera. Las cosas no estaban tranquilas. El día 12. Lo oyó. Pasos. No un colono caminando orgulloso, sino alguien tambaleante. Una bota arrastrando. Miró por él. Agujero que había dejado arriba de la pared de madera. Y vio una figura derrumbarse en la nieve. Un hombre envuelto en un abrigo 2 tallas. Demasiado pequeño, barba congelada rígida. No. Reconoció la cara hasta que el viento le quitó el sombrero. Era Bart Crowley. Sus ojos estaban muy abiertos. Sus labios agrietados negros. Miriam no corrió. Esperó. Se aseguró de que el viento no trajera a otros. Solo entonces apartó la tabla de madera y salió a la tormenta. Sus guantes se congelaron en segundos. Se agachó, lo agarró por debajo de los brazos. Y lo arrastró hacia la boca de la cueva como un cadáver a una tumba. Cuando despertó, lloró. Lloró abiertamente como un niño, le contó que su chimenea se había derrumbado la tercera noche, que su hijo menor había muerto en sus brazos por el frío. Y que los otros se habían dispersado hacia pueblos que quizás ni siquiera existían ya. No tenía nada. Ni fuego, ni comida, ni cuerda. Solo el abrigo y el último sendero que pudo encontrar, que llevaba aquí. Dijo: lo siento. Por las bromas, por los insultos, por la piedad que confundió con ayuda. Miriam no habló. Le dio caldo, lo acostó cerca del fuego y dejó que Jacob colocara piedras alrededor para atrapar más calor. El día 15, llegaron más. Primero, una mujer con dedos congelados. Luego, un hombre cargando a su hija envuelta en tela de saco.
Un niño cuyo perro se había congelado. A su lado en la noche. Llegaban. Cojeando, llorando, arrastrando trineos y burros. Medio muertos de hambre. Subían el sendero. Que no llevaba a ningún lado salvo a una cueva en la piedra. Ella no los rechazó. La cueva estaba hecha para 3, pero cabían 12. Apenas. Miriam renunció a su colchoneta. Les enseñó cómo construir una pared de piedra. Para reflejar el calor. Como hervir agujas de pino. Para fuerza. Como derretir nieve. Sin ennegrecer el fuego. Y cuando llegó la última familia, no preguntó por qué habían venido. Solo hizo espacio. Dejaron de llamarla el agujero de topo. La llamaron el horno. Y. Aún la tormenta no paraba. La nieve se amontonó. Lo suficiente para tragarse cercas. Las chimeneas desaparecieron. Los árboles se quebraron bajo el peso. Hombres que intentaron excavar sus cabañas. A veces desaparecían en ventisqueros más altos que graneros. Los que vivieron, que escaparon del valle bajo con la piel intacta. Decían que no era solo un invierno. Era el castigo de Dios mismo, o quizás algo más antiguo. La cueva, mientras tanto, se mantenía cálida, pero tenía límites. Para él. Día 19, la pila de leña estaba a la mitad. Miriam sabía cómo estirarla, pero había bocas ahora. Más bocas que leños. Y cuando las raíces empezaron a pudrirse, se dio cuenta de algo más. No. Todos lo lograrían si la nieve no paraba pronto. Esa noche, se paró. Fuera de la pared de la cueva, escuchando la nieve, viendo las nubes agitarse. Sosteniendo su hacha. Y desde el sendero. De abajo, iluminada por la luna a través de un cielo partido por nubes. Vio otra figura. Acercándose, tambaleante. Sin abrigo, sin zapatos, solo una manta. Detrás de ellos. Algo más oscuro se alzaba. No nieve, no niebla, sino movimiento. Un grupo. Se volvió. Entró de nuevo, avivó el fuego, les dijo. Que se quedaran quietos, bajos. Luego. Esperó porque no todos los que subían ese sendero buscaban calor. Ya no. Miriam Vale se paró. En la entrada sellada de la cueva, mano apretada alrededor del mango gastado de su hacha, escuchando no el viento o el gemido de la nieve, sino pasos. De verdad, intencionales, cautelosos, el tipo de sonido que no pertenecía a alguien perdido, sino a alguien cazando. Detrás de ella, el aire de la cueva pulsaba. Con calor y aliento. Una docena de cuerpos. Algunos envueltos en pieles, otros en harapos. Remendados, todos apretados juntos, su sueño. Inquieto. Sus hijos estaban enterrados bajo su piel de búfalo. Sus caras rojas. De mejillas y húmedas por el calor, pero seguras. Lena se movió, sintiendo el cambio en la postura de su madre. Pero Miriam no habló. La figura en el sendero de abajo se hizo más clara ahora, alta, coja. Arrastrando una pierna por la nieve hasta la cintura. El grupo detrás de él se detuvo. Parando corto, quizás esperando una señal. 5, quizás 6 siluetas en total. Demasiado quietos para colonos desesperados. Demasiado deliberados para vagabundos. Miriam entrecerró los ojos a través de la escarcha. El abrigo del líder ondeaba abierto. Sin botones, camisa. Debajo le faltaba una manga. Manos desnudas. Su aliento subía y se rompía.
como humo, y su paso se ralentizó al llegar a un ventisquero cerca de la base de las rocas. No gritó, no agitó. Solo se paró allí, balanceándose ligeramente, como si esperara ver si algo se movía a cambio. Luego suavemente, llegó el silbido. 3 notas, bajas, luego silencio. Miriam se congeló. No era una melodía de desesperación. No era una oración por refugio. Era una señal. Lo había oído. Una vez antes, meses atrás, cuando había pasado por Juniper Hollow para cambiar su último plata por pedernal. Un hombre lo había silbado desde detrás del establo. Y un niño joven le había pasado un saco pesado con carne. No sabía qué había dentro entonces, pero había visto la marca del carnicero en la bolsa. Ese mismo silbido, ese mismo ritmo, una señal de ladrones. Retrocedió del agujero, corazón latiendo lento y constante como cascos en nieve. Bandidos. O peor, desertores. Hombres que habían huido de los campamentos mineros o las milicias de invierno. Vueltos salvajes y hambrientos, vigilando el valle por signos de calor y humo. Y. ¿Qué mejor marca que una cueva exhalando calor mientras las cabañas abajo se ahogaban en escarcha? Tenía una oportunidad, un aliento. Se movió hacia el fuego, apartó 2 leños carbonizados y sacó el pequeño pote de hierro escondido en la ceniza. Dentro, grasa de oso, fría como cera, se la untaba en las mejillas, la frente, la nuca. Todo lugar donde el calor escapaba más rápido. Luego levantó el hacha, se volvió al grupo acurrucado en la cámara trasera y susurró: no hablen. No griten. Si entran, tomen a los niños y arrastren por el conducto trasero. ¿Saben dónde va? Un hombre en el grupo, un maestro de escuela que había perdido a su esposa por fiebre. Abrió la boca para protestar. Miriam lo silenció con una mirada que hizo que incluso el fuego pareciera retroceder. Regresó a la barrera, movió la tabla 1 pulgada. Y esperó. El primer golpe fue educado. Luego vino otro, más fuerte, luego una voz seca, profunda, arrastrada ligeramente por el frío. Señora, tenemos frío, solo viajeros. No queremos hacer daño. Otra figura avanzó, más joven, barba congelada rígida al cuello. Sostenía algo bajo su abrigo. Miriam no necesitaba verlo para saber que era un arma. Siempre llevaban el peso igual. Un hombro hundido bajo, listo para sacar. Vimos el humo, continuó. Lo vimos hace rato. Lo seguimos. Pensamos que podría compartir una llama. Ella no respondió. Solo dejó que el silencio colgara en el aire. Luego el joven rió. Fuerte, agudo, un poco demasiado salvaje. Está ahí. Dentro. Bien. Probablemente tiene un guiso. Cocinando. Oye, ¿cuánta gente tienes ahí? Dentro, señora. ¿Tienes lugar para 6 más? Más risa desde atrás. Miriam dejó que el silencio se estirara. Que se volviera algo feo. Luego susurró lo bastante fuerte para que se oyera. Tengo suficiente plomo para cegar a un oso y suficientes hombres detrás para terminar lo que quede. Den un paso más y la nieve estará roja hasta primavera. Era un farol, pero peligroso. Los hombres no se movieron por 5 respiraciones. Todo estaba quieto. Luego uno de ellos cometió un error. Avanzó demasiado. Intentó encontrar un camino por él
Ventisquero que llevaba a la pared de la cueva. Y. Cuando su bota se hundió demasiado, gritó. Tropezó y dejó caer lo que llevaba. Un hacha oxidada. Golpeó la nieve con un golpe sordo. Miriam atacó. Abrió la puerta lo justo para lanzar un leño encendido por un extremo al ventisquero, fuego lamiendo como una serpiente. El destello repentino de llama en blanco hizo que el grupo retrocediera. Un disparo salió, ciego, asustado. El sonido rebotó en los acantilados. Se agachó. Cerró la pared de golpe, bajó la tranca y rodó de vuelta. Hacia el fuego. Dentro, los niños estaban despiertos ahora, ojos muy abiertos, sin llorar. Solo mirando. Jacob había agarrado un palo. Como si fuera una espada. Lena había puesto a su hermano detrás y estaba articulando algo, alguna oración o verso de canción. El grupo de afuera no lo intentó de nuevo esa noche. Pasaron días. La nieve no aflojó, ni una vez. Era como si el mundo hubiera girado en su sueño y olvidado respirar. Incluso los animales habían desaparecido. No huellas de zorro, no charla de ardilla. Nada salvo el viento royendo los bordes de la cueva. Los posibles asaltantes no regresaron. Si se volvieron a presas más fáciles o perecieron en el blanco, nadie podía decirlo, pero Miriam revisaba el sendero. Cada mañana por su agujero. Siempre. Para el día 22, la comida estaba casi agotada. Racionaba en silencio. Medía las raíces y carne seca. Contra lo que su instinto le decía que venía. Los niños estaban más delgados. Así. Los adultos. Pero nadie se quejó. Nadie se atrevió. Miriam se movía entre ellos. Como un fantasma con fuego en los huesos. Siempre trabajando, nunca descansando. Hasta una noche, Lena despertó gritando. Miriam. Corrió a su lado. La encontró empapada en sudor, manos apretadas, cara roja. La niña murmuraba por labios agrietados sobre un hombre en la nieve. Una cara que conocía pero equivocada, torcida. Jacob intentó consolarla. Pero él también estaba pálido, temblando. Miriam tocó su piel, ardía. La enfermedad llegó rápido. Algún tipo de fiebre. Quizás del agua o de una raíz que no hirvió lo suficiente. Quizás del hombre que Bart trajo una vieja herida. Que festejaba invisible. No importaba. En horas, otros dos ardían. La cueva se tensó. El calor que una vez se sintió seguro ahora parecía una trampa. Sin aire. Sin viento, solo aliento tras aliento, espeso. Y pesado. Miriam tomó una decisión. Deselló la ventilación arriba del fuego. Dejó que el viento gritara adentro. Dejó que el frío besara la piedra de nuevo. Hirvió toda tela. ¿Qué tenían? Quemó toda colchoneta que los enfermos habían tocado. Frotó la piel de los niños. Con manteca, los envolvió en lino infusionado con corteza. Y susurró viejas oraciones que no se había atrevido a decir en años. No. Durmió 4 días. No durmió, y luego la fiebre cedió. Uno por uno, las mejillas sonrojadas palidecieron. El temblor paró. Los ojos de los niños se abrieron amplios y claros de nuevo. Miriam lloró, no donde nadie pudiera ver, sino en el fondo de la cueva, donde la escarcha no se había derretido en semanas. Dejó caer las lágrimas, no por alivio, sino por lo que podría venir después.
Porque la cueva los había salvado una vez. Quizás dos, pero ninguna cueva podía luchar contra él. Hambre que se asentaba ahora en sus huesos. El día 25, despertó al silencio. No el silencio de nieve o frío, uno diferente. El viento había parado. Afuera, el aire colgaba quieto. Y en esa quietud, oyó algo que no había en semanas. Agua. Derritiéndose, goteando, una lenta liberación. Desatrancó. La pared, la abrió completamente por primera vez en casi un mes, y el mundo afuera había cambiado. La nieve aún estaba allí, pero más delgada. El sendero era visible de nuevo. Postes de cerca rotos asomaban de ventisqueros como dedos de tumbas. El cielo arriba era pálido, temblando con luz débil. La tormenta había pasado. Salió, botas crujiendo, aliento humeando. Y cayó de rodillas, presionó una mano a la tierra y susurró, gracias. Detrás de ella, otros emergieron. Lentamente, uno por uno, caras parpadeando ante la brillantez, niños aferrados a padres. Bart Crowley se paró a su lado, cara hueca, y murmuró, lo logramos. Miriam asintió una vez, luego se volvió a la cueva. Pero incluso mientras empezaban a hablar de volver al valle, reconstruir, reabastecer, ella no se unió. Se quedó quieta, ojos fijos en él. Sendero, porque la tormenta quizás había terminado, pero la verdadera prueba apenas empezaba. La nieve se derritió más lento que la esperanza regresó. Aunque los cielos arriba se habían aclarado, y el viento finalmente había callado su aullido incesante, la tierra llevaba su silencio como advertencia. La nieve aún cubría el valle, agrietada y colapsando en lugares. Pero alto en las crestas donde la cueva de la viuda miraba. Al este, los ventisqueros permanecían gruesos y amargos. Y aunque la gente dentro de la cueva empezó a hablar de nuevo, de primavera, de reconstruir, de volver a la normalidad, Miriam Vale no escuchó nada de eso. Ella sabía demasiado bien el tipo de cicatrices que el invierno dejaba, las que no veías. Hasta demasiado tarde. Había visto hombres sobrevivir. Escarcha y hambre, solo para colapsar. Cuando pensaban que lo peor había pasado. Visto niños reír de nuevo, solo para caer. Enfermos cuando la humedad volvía a sus pulmones. Y sabía que el hambre tenía una forma de regresar después de haber probado tu alma una vez. Así que mientras los otros bajaban parte de la pared de madera de la cueva, para dejar entrar luz mientras hablaban de volver a cabañas quemadas y senderos enterrados, Miriam se puso a trabajar con su hacha, no para irse, sino para cavar. Jacob la encontró al amanecer, hombros cubiertos de escarcha, partiendo ramas congeladas que había recogido bajo él. Saliente de la cueva. Mamá, dijo suavemente, voz aún ronca. ¿Por qué? ¿Estás cortando más leña? ¿No terminó la tormenta? Miriam no miró arriba, solo siguió cortando. Crack, crack. Cada golpe deliberado, pausó para empujar las astillas a un montón. Terminó, dijo. Pero no el frío. Él se acercó, frotándose las manos. No vamos. De vuelta con los otros. No. ¿Por qué? Finalmente paró y miró. Abajo a él, a la suciedad manchada en su mejilla, el agujero en su bota. La forma en que se paraba como listo para pelear con un hombre 3 veces su tamaño, si ella lo pedía.
Porque ellos piensan como gente que aún tiene hogares, dijo. ¿Y nosotros? Nunca los tuvimos. Jacob frunció el ceño, no entendiendo del todo. Ella se arrodilló. Escúchame, Jacob. La nieve ceder. Hitió. Pero nada más cambió. Los ríos. Aún congelados. Los animales aún. Ideos. Las cabañas allá abajo podrían ser nada más que pilas negras bajo el blanco. Los que corren de vuelta. Caminan a un lugar vacío pensando que los recuerda. Parpadeó, luego asintió lentamente. Pero nosotros tenemos este lugar. Así es. Y lo mantendremos por ahora, dijo, luego se levantó. Pero nos preparamos para la próxima tormenta, no la que ya pasó. Para cuando las otras familias se prepararon para dejar la cueva, Miriam ya había reabastecido leña para 2 días. Había cavado un nuevo canal de escorrentía para nieve derretida y reforzado la ventilación con un soporte de madera de un trineo roto. Los colonos le ofrecieron gracias. Algunos intentaron abrazarla. Bart Crowley, pálido y aún con la mirada de un hombre que no había dormido bien desde la fiebre, se paró en el umbral de la cueva, hesitante. ¿Segura que estarás bien?, preguntó. ¿Tú y los niños? Miriam le dio una mirada que podría ser humor o piedad. He estado bien desde antes de que aprendieras a secar tus botas, ¿verdad, Bart? Se rascó la nuca. Avergonzado. Quiero decir, podríamos dejar algunos suministros. Yo vi los Breens. Hablamos. Nos salvaste la vida. Miriam miró atrás a la cueva donde Jacob hervía savia de pino y Lena ordenaba hierbas secas para Yesca. Los necesitarán más que nosotros, él dudó. ¿Segura? No estoy segura de nada, dijo. Pero no soy tan tonta para pensar que la tierra nos debe algo. Asintió lentamente, luego retrocedió. Los otros siguieron, bajando el sendero en una procesión desigual, silenciosa, pies crujiendo contra él. Fango medio congelado. Ninguno miró arriba a la cresta detrás. Ninguno vio a Miriam parada en la boca de la cueva. Hasta que desaparecieron sobre la loma, vigilando como un halcón que había visto demasiados inviernos. Luego volvió. Adentro. El deshielo trajo cosas extrañas. Primero los cuervos regresaron. Silenciosamente al principio, posándose a lo largo de las crestas rocosas arriba de la cueva, mirando. Luego vino el olor, algo agrio en el viento, como podredumbre medio congelada. Jacob lo notó antes que ella. Dijo que le dolía la nariz. Miriam supo que era inmediatamente muerte. El valle abajo había empezado a revelar sus secretos. Y en la tercera mañana de sol, Jacob regresó de buscar agua derretida con una expresión extraña torcida. Hay algo asomando de la nieve, dijo. Abajo. Por el borde de las rocas. Parece una rueda. Miriam lo siguió. No era solo una rueda. Era un carro medio enterrado en un ventisquero, su cubierta de lona rasgada y congelada en pliegues rígidos. Sin caballo, sin marcas de trineo, solo el carro, inclinado, un eje roto, el otro trabado por un peñasco. Miriam se acercó. Cautelosa, hacha en mano. Lo rodeó. Encontró la entrada de lona rasgada abierta. Y dentro suministros, no muchos, pero reales. Un barril de harina de maíz seca, 2 sacos de avena, una olla de hierro, y 3
Frascos sellados de lo que parecía miel. Bajo una manta cerca del fondo yacía un rifle, oxidado, pero entero. Y a su lado, una Biblia envuelta en tela encerada. Nadie. Eso más que nada. La hizo pausar. Alguien murió aquí, murmuró. O huyeron, dijo Jacob. Lo miró. Sorprendida. Se encogió de hombros. Eso es lo que yo haría. Si la tormenta golpeó y el caballo cayó o huyó, agarraría lo que pudiera y correría. Miró el carro. Un rato más, luego asintió. Tomaremos lo que podamos, dejaremos el resto intacto. Por 3 días. Si nadie regresa, lo reclamamos. 3 días pasaron, nadie vino. Para principios de marzo, la cueva ya no se sentía como refugio. Se sentía como fortaleza. Miriam había convertido el conducto estrecho en la parte trasera en una segunda salida. Enseñó a Lena cómo ahumar musgo para enmascarar el olor de guiso de animales. Hizo que Jacob practicara caminar en silencio sobre piedra. Descalzo por si alguna vez tenía que huir en silencio. Guardaba el rifle a su lado por la noche, no cargado, no aún, pero limpio y preparado. Luego una mañana, llegó un perro. Era sarnoso, costillas a la vista, una cicatriz en un ojo. Jacob lo oyó. Primero, gimiendo cerca del borde del sendero. Miriam lo observó mucho tiempo. Antes de acercarse, pan en mano. No huyó, solo miró. Luego, sin un sonido, se volvió y corrió de vuelta por donde vino abajo al valle. Esa noche, Miriam se sentó junto al fuego, sosteniendo un frasco de miel en su regazo, mirando las llamas. Están regresando, dijo. Lena miró arriba. ¿Quién? ¿Los que no lo lograron antes? ¿Los que se quedaron demasiado o los que huyeron demasiado rápido? Jacob se movió incómodo. ¿Vendrán aquí? Quizás, Lena. Abrazó sus rodillas. ¿Y si intentan quitar la cueva? Miriam no respondió. De inmediato. Luego dijo, entonces les recordaremos que no es solo un agujero en la montaña. Es nuestro. Fue 2 semanas. Después cuando llegó el primer extraño. Un hombre alto, envuelto en piel de búfalo, cara demacrada y sombreada por suciedad. No llevaba arma. No habló, solo se paró cerca del viejo sendero y esperó. Miriam lo vio desde el mirador, observó cómo se arrodilló en la nieve, colocó algo frente a él, un pequeño paquete, y se levantó de nuevo. Luego se fue. Cuando llegó al lugar, el paquete aún estaba caliente. Dentro, una bolsa de fruta seca. Y un trozo rasgado de pergamino con una palabra escrita en trazos toscos. Seguro. Miriam lo miró mucho tiempo. Luego, sin saber por qué, susurró, aún no. Tomó la fruta, dejó un pequeño pedazo de pedernal en su lugar y regresó a la cueva. La nieve no regresó ese año, pero el hambre sí. La primavera llegó tarde y delgada. La casa era escasa. El río, cuando finalmente se descongeló, corría bajo y lento. Los pueblos al este no habían enviado suministros. Estaban peor que la frontera. La voz se corrió. Miriam nunca supo quién la empezó. Quizás Bart, quizás uno de los otros que sobrevivieron. Pero la gente empezó a hablar de la viuda de la cueva. La que sobrevivió a la tormenta. La que construyó calor donde ningún hombre pudo.
Llegaban en parejas, en familias. Un niño con dedos congelados. Una mujer cargando gemelos. En harapos. Un hombre arrastrando un carrito con un brazo. El otro envuelto en tela sangrienta. Algunos querían refugio. Algunos solo querían saber cómo lo había hecho. Ella no ofrecía respuestas. Ofrecía leña. Una taza de caldo. Una advertencia. La tierra no nos ama, dijo. Solo olvida matarnos a veces. Se iban. Con eso. Algunos regresaban semanas después. Vivos, otros no. Pero la cueva duró, no porque fuera cálida, sino porque Miriam Bell había aprendido una verdad. Que otros no. La supervivencia no era sobre fuego o comida. Era sobre vigilar. Esperar, saber cuándo actuar y cuándo. Quedarse quieta como piedra, y cuándo. Convertirse en tormenta por cuenta propia. La primavera que siguió a ese terrible invierno no fue primavera en absoluto. Fue un largo, prolongado de cielo, una exhalación cansada de las montañas que apenas calentó la tierra. Antes de retroceder al silencio. La nieve no desapareció tanto como retrocedió. Reacia en rayas y crestas. La hierba no regresó en ráfagas, sino en susurros. El río cortaba bajo y débil. Por el valle como una hoja embotada. De demasiadas heridas. Y a través de todo eso, la viuda y sus hijos permanecieron. En la cueva. Algunos colonos regresaron a cabañas que ya no estaban. Otros encontraron sus hogares intactos, pero embrujados por ausencia, por podredumbre, por el frío que aún se filtraba de los pisos como viejos fantasmas. Los pocos puestos que aún funcionaban no ofrecieron ayuda. Los trenes de suministros estaban rotos, líneas de comercio silenciosas. Y toda mano que alguna vez ofreció pan ahora apretaba su propia corteza demasiado fuerte para compartir. Pero Miriam Vale no pidió. No llamó a puertas ni dejó señales en el camino. Simplemente vivió. Para mediados de abril, la voz había llegado hasta Boone's Hollow. Hay una mujer en la cueva arriba de Widow's Rock. Nunca se fue. Lo logró. Sí. Estás muriendo de hambre, quizás pueda enseñarte cómo durar. Y llegaron. No en multitudes. Aún no, pero constante, siempre con esa misma mirada en los ojos. Desesperación. Salada con incredulidad, como si no supieran si suplicar, regatear o acusarla de brujería. Miriam no los recibió. No con sonrisas o historias, pero los alimentó, les enseñó, los envió. De vuelta más fuertes de lo que llegaron, y en las mentes de muchos, se volvió algo más que madre o viuda. Se volvió un mito. No fue hasta la tercera semana de mayo que un golpe vino no por comida ni calor, sino por propiedad. Miriam estaba atando palos en un nuevo estante para secar pescado, un truco que había aprendido por accidente después de una corrida primaveral que envió truchas enjambrando el arroyo bajo cuando oyó el sonido. No un golpe al principio, una voz, clara, fuerte, practicada. Me llamo Olden Bass. Subo, pausó. Jacob asomó desde dentro de la cueva donde había estado moldeando pedernal contra piedra. ¿Quién es? Nadie que conozcamos, murmuró Miriam. El hombre apareció momentos después, subiendo el sendero como si tuviera todo el derecho del mundo. Alto, delgado. Llevando un abrigo de ciudad, lana cepillada.
Con ribete plateado, polvoriento, pero claramente bien cuidado. Tenía barba recortada, guantes oscuros y botas sin una sola grieta. Señorita Vale, preguntó como si ya lo supiera. Miriam no respondió. Me dijeron que estaba aquí arriba, que había tomado refugio en esta cueva durante el invierno. Señaló la pendiente. Eso es tierra del condado. Sabe, designada como reserva silvestre, ella alzó una ceja. ¿El condado lo envió? No oficialmente, dijo. Con una sonrisa. Pero el consejo se está reorganizando después de las tormentas, están revaluando el uso de tierra. Están reclamando territorio, asignando nuevos límites de asentamiento, que incluyen refugios naturales. Los dedos de Miriam se curvaron alrededor del cordel que estaba usando. ¿Vienes a desalojarme? Olden Bash rió como si hubiera contado un buen chiste. No, no. Vengo a ofrecer un arreglo. ¿Tienes algo especial aquí, señora? Una reputación. La gente habla de lo que hiciste aquí arriba, cómo sobreviviste, cómo mantuviste vivos a otros. Ese tipo de historia viaja. Ella no dijo nada. Él continuó, los nuevos colonos llegan por docenas. Necesitarán guía. Necesitarán refugio. Si esta cueva se vuelve propiedad del condado, preferiríamos tener a alguien como tú manejándola, que a un novato que nunca ha blandido un hacha. ¿Quieres que trabaje para ti? Quiero hacerte cuidadora, dijo suavemente. De nombre oficial. Seguirías haciendo lo que haces, pero con compensación, autoridad, protección. Jacob avanzó. ¿Qué tipo de protección? Olden lo miró abajo. Sonrisa inquebrantable. Suministros legales, quizás. Una voz en el consejo. Miriam se puso entre ellos. He durado tanto tiempo sin ayuda. ¿Por qué ahora? Porque vendrán de todos modos, dijo Olden, dejando la sonrisa. Los nuevos, verán el humo, oirán las historias, vendrán con hachas y planes. Mejor tengas papeles para agitar en su cara que solo leña y un farol. Por un momento no dijo nada. Luego asintió una vez y se volvió hacia la cueva. Si digo no, preguntó por encima del hombro. Olden inclinó la cabeza. Entonces marco esto como disputado, y el próximo grupo que llegue lo reclamará, y quizás no sean tan civilizados como yo. Ella no respondió, pero a la mañana siguiente envió a Jacob por el sendero con una página doblada. Decía, nací sin nombre. ¿En qué apoyarme? Si alguien quiere tomar la cueva, puede intentarlo. Pero el invierno ya lo hizo y falló. Ese fue el comienzo de la Segunda Guerra por la cueva. No una guerra de balas, sino de cuerpos. Cada pocos días, nuevos colonos pasaban. Algunos educados, algunos esperanzados, algunos desesperados lo suficiente para ofrecer media carga de invierno de cecina solo para dormir bajo la roca una noche. Miriam no aceptó nada. Dejó que los que realmente necesitaban descanso se quedaran la noche, pero siempre con condición. Dejas algo atrás mejor de lo que encontraste. Algunos dejaron leña, otros repararon el canal de escorrentía. Un hombre reforzó la ventilación de madera y talló un rompevientos a lo largo del borde del acantilado usando solo un cincel y voluntad. De esta forma, la cueva se volvió más que suya,
pero también más suya que nunca. Se volvió prueba. Prueba de que una mujer sola, armada con nada salvo coraje y 2 niños, podía sobrevivir a la peor furia de la tierra y construir algo de ella. Ese verano, flores silvestres regresaron a las crestas. Delgadas. Cansadas floraciones, pero floraciones al fin. Jacob creció más fuerte. Su tos desapareció. Sus piernas más largas. Aprendió a atrapar conejos y desollarlos con mínimo desperdicio. Lena empezó a escribir con carbón a lo largo de la pared interior de la cueva, esbozando escenas de memoria. Tormentas, caras. Luz de fuego, sombras de árboles. Un día, Miriam la sorprendió dibujando una cara con una placa en el pecho. ¿Quién es?, preguntó. El hombre que intentó quitar nuestro hogar, dijo Lena suavemente. Quería recordar. Miriam no la regañó. Solo asintió y dijo, entonces asegúrate de dibujar la cueva más grande que él. El otoño llegó temprano, no duro, no cruel. Solo rápido, como si la montaña hubiera olvidado que era verano. Las hojas cayeron, mientras algunos árboles aún estaban verdes. El viento chasqueó por las crestas como buscando algo que perdió el año pasado. Y en el último día cálido de septiembre, apareció una familia. Al pie del sendero, una mujer, 3 niños, sin padre. Parecían hambrientos, pero orgullosos. La mujer llevaba un arco con miembros agrietados y una espina como acero doblado. No suplicó, solo esperó. Miriam los observó una hora completa antes de llamar abajo. ¿Traen enfermedad? No. ¿Traen codicia? No. Entonces, suban despacio. Lo hicieron. Los niños. Ojos muy abiertos. La mujer asintiendo una vez. Se quedaron 3 noches, repararon parte de la pared exterior, dejaron un paquete de bayas secas y una bolsa cocida de sal. Antes de irse, la mujer se volvió y dijo, dicen que eres bruja. No lo soy, dijo Miriam. Dicen que la montaña te perdonó. No lo hizo. ¿Entonces qué? Miriam pensó mucho tiempo. Luego respondió, me negué a morir. Ese invierno llegó silencioso. Sin tormenta, sin grito de las nubes, pero llegó igual. Y para entonces la cueva no era solo refugio. Era leyenda. Y Marianville era algo más que eso. Era la tormenta que se quedó, la hija de las montañas, el fuego que el invierno no pudo apagar. Y mientras la nieve regresaba gentil y lenta, curvándose a lo largo de la cresta como si llamara educadamente esta vez. Miriam se paró en la entrada con sus hijos y no retrocedió, porque ahora la cueva estaba lista, y ella también. El segundo invierno no gritó. Se arrastró. Llegó no como invasor, sino como fantasma. Escarcha mordiendo la hierba. Antes del amanecer. Hielo creciendo en el cubo. Durante la noche. Un apretón silencioso del mundo día tras día hasta que el calor no regresaba completo. La tormenta del año pasado había sido furia. Una guerra. Contra carne y madera. Pero este invierno era otra cosa. Más silencioso. Más cruel, paciente, y Miriam Vale, ahora conocida de una cresta a la siguiente como la viuda de la cueva, estaba lista. Pero incluso ella no esperaba lo que ese segundo invierno demandaría. Para la primera nevada
Mediados de octubre, la cueva estaba fortificada en formas que ni ella había imaginado el año antes. La pared de madera había sido reconstruida 2 veces, ahora doble grueso con barro empacando. La capa interior como ladrillos. Un saliente inclinado de láminas de hojalata recogidas. Dirigía lluvia y derretimiento lejos de la entrada. Dentro, un piso en capas de esteras de paja tejida y piel de búfalo. Atrapaba calor mejor que cualquier piso de cabaña. Había 7 escondites, 1 para carne, 2 para raíces, 1 para leña. 1 escondido de corteza médica y especias, 1 para yesca y papel, y 1 enterrado lejos detrás del punto más lejano de la cueva, reservado solo para los niños si alguna vez tenían que huir solos. La cueva ya no albergaba solo a Miriam y sus hijos. Algunos de los sobrevivientes originales habían regresado, no solo a visitar, sino a quedarse. No porque no tuvieran otro lugar, sino porque habían visto cómo era sobrevivir cerca de ella. Porque la cueva se había vuelto el único hogar en que confiaban en un mundo que los había traicionado. Estaba el viejo Bart Crowley, que había perdido su cabaña y su orgullo, pero ganado una devoción constante a la viuda. Estaba la señorita Eleanor Hart, de lengua afilada maestra de escuela que cojeaba de una cadera mala. Pero tenía más conocimiento de hierbas y raíces secas que cualquier predicador tenía. Versos. Estaba la pequeña Max, apenas 6, cuyos padres no habían sobrevivido él. Último de cielo, y algunos otros, 10 almas en total, con Miriam y los niños. Y. Aunque nadie la reclamaba como líder. Todos seguían sus manos. Pasaba las mañanas enseñando, no de libros, sino de músculo, como destripar un conejo en 10 segundos, como leer la temperatura de la piedra por el crepitar del fuego, como respirar a través de una fiebre, como almacenar nieve para que se derritiera limpia. Como oír la diferencia entre pasos para huir y pasos para robar. Y cada tarde, mientras el viento se agudizaba, se sentaba junto a Jacob y Lena al borde del fuego. Y contaba historias, no de magia, no de héroes, sino de advertencias, vestidas como fábulas. El hombre que olvidó revisar su chimenea y quemó en su sueño. El niño que rió demasiado fuerte y atrajo coyotes. La mujer que confió en un extraño que sonreía con demasiados dientes. Cada cuento terminaba igual. Pero la cueva nunca mintió. Eso decía ella. Eso repetían. ¿Efugio? Preguntó. El hombre no respondió. Su barba era irregular, sus manos enguantadas, pero la izquierda temblaba levemente. ¿Estás enfermo? Preguntó. No. ¿Armado? Sí, no parpadeó. Di lo que viniste a decir. Tomó un aliento largo. Esta cueva oí que mantuvo gente viva el año pasado. Lo hizo. Mis hombres y yo necesitamos refugio. ¿Cuántos? 6. Eres un hombre. Eso no es. 6. Sonrió apenas. No todos. Caminamos a la misma velocidad, ella consideró. Llevas armas siempre, entonces no. Inclinó la cabeza. Daremos. No. Cambio con hombres que mienten con ojos quietos. Su mano se movió hacia su abrigo. Ella no alcanzó su hacha. Solo dijo. Calma como cualquier cosa. No eres el primer hombre que intentó tomar algo cálido de mí. Pero el último no se fue. Caminando. Pausó, la midió, luego retrocedió.
Me verás de nuevo, dijo. Te veo ahora, respondió. Desapareció en los árboles como humo. Esa noche, Miriam no durmió. Hirvió savia de pino y manteca de oso en una mezcla espesa. Y la untó a lo largo del interior de la pared. Aislante añadido, sí, pero también un viejo truco para opacar el olor de humo y cuerpos. Reforzó la ventilación trasera. Revisó los escondites, contó los paquetes de raíces 3 veces. Luego despertó. Ah, Jacob. ¿Recuerdas el conducto que te mostré la primavera pasada? Asintió detrás de la gran piedra. Lleva a Lena mañana. Pasen por él. Encuentren el sendero del otro lado. Si algo pasa, si oyen gritos o el fuego se apaga y no vuelve, corren. No. Esperan. No regresan. Parecía querer discutir, pero vio la mirada en sus ojos y no lo hizo. El ataque. Llegó la noche 12, no con cañones o gritos de guerra, solo el suave crujido de una rama bajo una bota, luego otra. Luego silencio. Miriam se paró dentro de la sala principal de la cueva. Toda antorcha apagada, todo sonido quieto. Había puesto una línea de cables trampa. Nada sofisticado, solo cordel de pesca atado con pedazos de hojalata del viejo pote. Cuando sonó, levantó el hacha. La pared tembló 1, 2 veces, luego el marco de madera se hundió con un estruendo. Una forma saltó adentro, alta, rápida, seguida de otra. Bart disparó un solo tiro desde atrás. Chispas iluminaron el aire, luego caos. Miriam no blandió como soldado. Se movió como madre, que había memorizado cada piedra bajo sus pies. Golpeó una vez, lado romo del hacha. A las costillas del primer hombre. Cayó. El segundo la agarró del hombro, la giró. Le dio un cabezazo. Sangre derramada. Gritó, pero más. Venían. Eleanor gritaba. Bart recargaba. Uno de los niños. Gritó. Y luego desde el fondo de la cueva, un soplo repentino, aire frío, el conducto. Jacob y Lena se habían ido. Miriam sonrió, luego se volvió y blandió el hacha. De nuevo. Duró menos de 3 minutos. 3 de ellos yacían inconscientes. Uno huyó. El quinto nunca entró. Bart lo encontró afuera, medio congelado, sosteniendo una antorcha sin llama. El hombre se había quedado congelado por miedo o frío o ambos. Cuando terminó, Miriam se paró sobre el hombre al que había cabeceado, respirando fuerte. Tosió, miró arriba a ella. Tú, no eres solo una viuda. Se inclinó cerca. Soy la razón por la que el viento teme esta cueva. No regresaron. Ni ese invierno, ni el siguiente. La voz se corrió más rápido que suministros esa temporada. No suban. A Widow's Rock. La cueva come hombres. Miriam nunca lo corrigió. Déjenlos decir lo que quieran. La nieve se derritió de nuevo. El río corrió de nuevo. Y por primera vez en años, la primavera llegó temprano. La escarcha retrocedió como un perro regañado. Las flores regresaron más fuertes que antes. Así los árboles, y la cueva se mantuvo en pie. Pasaron años. Lena se volvió cartógrafa, mapeando las crestas alrededor de la cueva, dibujando los pasos con líneas de carbón y hollín. Jacob criaba cabras en los
Senderos altos, pastoreándolas como un pastor nato, silencioso y confiado. Bart. Eventualmente murió pacíficamente junto al fuego. Lo enterraron cerca de la cresta. Eleanor envejeció, pero nunca más débil. Otros venían e iban, algunos se quedaban temporadas. Algunos solo un día. Pero toda persona que dejaba la cueva lo hacía cambiada. Y toda persona que llegaba encontraba una verdad esperándola. La cueva nunca mintió, y tampoco la mujer que la hizo. Un hogar. Miriam Vale murió silenciosamente en su sueño una mañana de primavera con sus hijos a su lado. El fuego cálido, el humo subiendo derecho por la ventilación. Fue enterrada detrás de la cueva, bajo una piedra grabada a mano. No pidió misericordia a la montaña. La hizo suya.